Efesios capítulo 1, versículo 8. Parte B, que fue donde nos quedamos la ocasión pasada. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y fíjese usted lo que estoy subrayando, que estos son los conceptos claves que vamos a ver. Vamos a ver qué cosa es el misterio de su voluntad que nos dio a conocer. Vamos a ver esta repetición en Cristo, que venimos observando desde que comenzamos el capítulo 1 en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Él nos escogió en Cristo, adoptados en Cristo. Tenemos redención en su sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, tenemos que Él nos da a conocer, Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad en Cristo, y el misterio consiste, vamos a ver a continuación, de reunir todas las cosas, y todas es las que están en los cielos y las que están en la tierra, y esta reunión de todas las cosas se hace en Cristo también. De manera que hagamos la primera pregunta. Oye, ¿qué significa que en toda sabiduría y discernimiento, esto creo que lo podemos entender, nos dio a conocer, es decir, nos reveló el misterio de su voluntad, es decir, lo que Él quiere hacer? Pero esto es un misterio. Ahora, ¿qué cosa es un misterio? Bueno, usted sabrá que un misterio es algo que está como oculto, que está como escondido, que no está a la vista, que es un enigma, ¿cierto? Entonces, precisamente, eso es lo que tiene Pablo en mente aquí, el misterio de su voluntad. Entonces, para entender este concepto necesitamos, de nuevo, como lo hemos hecho en todos los conceptos y como lo deberíamos hacer en todos los conceptos de la escritura, debemos empezar por el principio. Así que ponga mucha atención, no se despegue de la pantalla, haga las notas correspondientes y las preguntas al final, de manera que usted pueda entender este misterio. Vayamos un poco analizando qué cosa es el misterio en la carta a los Efesios. Esta palabra misterio se vuelve a repetir en el capítulo 3, versículo 2, dice: si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación, es decir, dar a conocer, me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. Así que el tema del misterio va a ser relevante en la carta a los Efesios. No es la única vez que se menciona. Versículo 4, en vista de lo cual, leyendo, es decir, leyendo lo que está aquí en la carta a los Efesios, podrán entender mi comprensión del, de nuevo, misterio de Cristo. Así que el misterio se trata acerca del Mesías, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, y este es el contraste, antes no, pero ahora ha sido revelado, de nuevo se da a conocer a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber que, y en esto consiste el misterio. Así que el misterio, dice Pablo, que está dado a conocer en el presente, este misterio de Cristo consiste que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Así que tenemos a los gentiles que son coherederos, es decir, son parte de la misma herencia del pueblo de Dios y miembros del mismo cuerpo. Y dice que estas dos partes son herederas de las promesas en Cristo Jesús, y este misterio es dado mediante el Evangelio, o esta realización del misterio se da a conocer por medio del Evangelio. Así que vamos entendiendo que para Pablo en Efesios, el misterio de su voluntad se refiere a reunir al pueblo gentil, que vamos a ponerlo aquí en azul. Entonces, el pueblo gentil. Y tenemos al pueblo judío, que lo vamos a poner en verde. Estos dos son uno en Cristo.
Es decir, debido a que las dos partes están en Cristo, son herederas las dos partes de las promesas hechas en el Evangelio. Son coherederos, miembros de un mismo cuerpo. No quisiera ocupar el término miembros de un mismo pueblo, porque se entiende que son dos pueblos diferentes. Pero lo que va a decir Pablo más adelante y en otra de sus cartas es los gentiles y los judíos son miembros de un mismo cuerpo porque de ambos pueblos hizo uno derribando la barrera de separación. Así que tenemos una reunión de dos cosas que estaban ajenas, que los gentiles decían, oye, tú no tienes nada que ver conmigo, judío, y los judíos, por supuesto, que decían, oye, tú no tienes nada que ver conmigo, judío, porque yo tengo las promesas de Dios. Y entonces Pablo dice, no, 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 en Cristo están los dos reunidos y siempre y cuando estemos a la luz del Mesías, puede verlo como un reflector. Las dos partes están siendo alumbradas al mismo tiempo por el mismo reflector y las dos están en la misma luz. Y esta idea también se menciona en Colosenses, la carta hermana de los Efesios. Dice Colosenses 1:19, porque agradó al Padre que en Él, es decir, en Cristo, habitara toda la plenitud y por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, está hablando de Cristo en el contexto, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. ¿Se acuerda que vimos esto? Por medio de Él, de nuevo de Cristo, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Así que de nuevo tenemos que Pablo dice, hay una reconciliación o una reunión de todas las cosas y ese todas las cosas se refiere a las que están en los cielos y la tierra. Así que hay una reunión de las cosas que están arriba en los cielos, y las que están abajo en la tierra. Lo que hace Cristo a través de su sacrificio es traer las de arriba hacia abajo y las de abajo hacia arriba, de tal manera que hay una reunión de todas las cosas. Así que este, este concepto de reunir todas las cosas no es nuevo, o no es único en Efesios, sino que más bien está también en Colosenses, la carta hermana de Efesios. Pero de nuevo tenemos que pensar en el principio. Y si usted recuerda, la primera vez que nosotros vemos, oye, las que están en los cielos como las que están en la tierra, es en la creación. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y usted conoce el resto de la historia, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz, fue la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el versículo 26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y en el capítulo 2, versículo 1, dice que así fueron acabados, y otra vez tenemos este concepto, los cielos y la tierra. Ahora quiero que piense que no son cosas separadas en este contexto. Cuando dice que son acabados los cielos y la tierra, o que Dios creó los cielos y la tierra, está hablando de toda la creación en conjunto. Así que no hay separación aquí. Los cielos y la tierra se refiere a todo lo creado, y precisamente aclara, y todas sus huestes, es decir, todo lo que hay en ellos. Versículo 9, Yahweh Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida, el árbol del conocimiento y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que tenemos el árbol de la vida en medio del huerto. Un huerto donde están unidos los cielos y la tierra en perfecta comunión. Pero el capítulo 3 comienza, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que Yahweh Dios había hecho y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto, etc.
Versículo 7, entonces, después de haber comido, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron a Yahweh Dios que se paseaba. Y de nuevo, esta es la imagen de los cielos y la tierra unidos, que se paseaba en el huerto al fresco del día. Así que Dios y el hombre habitan juntos en perfecta armonía, de tal manera que Dios puede pasearse por el fresco del huerto. Entonces el hombre y su mujer, y esto es lo interesante. Entonces, es decir, debido a que Dios se paseaba en el huerto, entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Así que en lugar de haber la comunión que había, ahora los hombres se esconden y huyen. Pero Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así que hay una separación, hay una vergüenza, la tierra escondiéndose del cielo, o el hombre escondiéndose de Dios. Versículo 17, entonces Yahweh dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que la tierra, la creación queda maldita por causa del pecado de Adán. Así que el cielo ya no está. La comunión que tenía el cielo y la tierra ya no está porque la tierra queda maldita. Entonces Yahweh Dios dijo, versículo 22, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y Yahweh Dios lo echó, y nótese aquí, lo echó del huerto del Edén. El huerto que simbolizaba la unión entre los cielos y la tierra, dice, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines. Así que en lugar de tener una comunión ya no hay eso, sino que más bien hay una protección de tal manera que ese huerto no sea invadido por el hombre. Y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Recuerde que la vida en la Biblia representa, y este es el concepto que se toma en el Nuevo Testamento como vida eterna, el concepto de la vida es una vida nuevamente como en el Edén, una vida en comunión completa con Dios, con una vida, por supuesto, espiritual, no en un sentido que sea inmaterial, sino que más bien es una vida en comunión con Dios que dura para siempre. De hecho, precisamente esa es la idea, que coma el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Así que tenemos que el hombre muere como consecuencia de su pecado, pero también hay una muerte o una separación física del cielo y la tierra. Tan física que Dios pone querubines y una espada encendida alrededor del huerto de tal manera que nadie pueda entrar. Y ese entrar no es un entrar espiritual, es un entrar físico. Así que no hay más huerto. Y sin embargo, llegamos al Salmo 8, que si alguna vez usted lo ha leído, le causará un poco de curiosidad. Al menos a mí, cuando yo lo leía, me causaba um, un poco de inquietud, porque no lo entendía muy bien. Fíjese cómo dice el Salmo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? Y hasta ahí perfecto. Versículo 5. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas y los bueyes y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares.
A mí siempre me pareció curioso ese versículo 5. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Y después yo digo, bueno, Dios lo ha puesto todo bajo el dominio de los seres humanos. Um, para mí sonaba un poco extraño las primeras veces que yo leía esto. Hasta que volví a leer Génesis y dije, bueno, ese siempre fue el plan original. Coronar al hombre de gloria y majestad y que él reine sobre todas las cosas que están en la creación. De manera que el salmista puede decir en el versículo siguiente y en el versículo antes de esto, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Así que se alaba a Dios por haber creado el universo y David reflexiona, oye, ¿y quién soy yo y quiénes somos nosotros para que podamos enseñorearnos de tu creación? Hay un tinte de humildad ahí. Pero luego yo vi este salmo en otra parte de la escritura. Y este término, ¿quién es el hijo del hombre para que te acuerdes de él? Uh, nos suena mucho a Daniel. Dice Daniel capítulo 7, versículo 13, seguí mirando en las visiones nocturnas, en las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Así que tenemos a un hijo de hombre que se enseñorea o que gobierna sobre toda la creación. Imagine que esto es una corona, un rey, un bastón de mando. Y toda la creación está puesta bajo sus pies. De tal manera que ahora sí, este hijo del hombre es coronado de gloria y majestad, pero es un hijo de hombre específico. Y esto resulta extraño porque en Génesis vemos al hombre gobernando sobre todo, él peca, así que el gobierno ahora está, o la creación sobre la que él debería de gobernar está maldita. Y luego David escribe, oye, ¿quién es el hijo del hombre para que te acuerdes de él, para que entre los hombres podamos gobernar toda tu creación? Qué glorioso es tu nombre, porque no sé cómo puedo explicar esto. Y luego en Daniel dice, pero hay un hijo de hombre, a él le es dado todo dominio, gloria y reino, y todos los demás hijos de los hombres, representados en pueblos, naciones y lenguas, le sirven a él, de tal manera que el dominio del Hijo del Hombre en específico es eterno. Así que tenemos a los hombres que fallan en su tarea de gobernar la creación, y después viene un hijo de hombre, quien es dado un reino eterno, y que es dado el gobierno de toda la creación. Y ese hijo de hombre es específico. Así que Daniel nos habla un poco acerca de esto. Y después Pablo, en su carta a los filipenses, agarra esa profecía de Daniel y la aplica a Jesucristo y dice, mira, el Hijo del Hombre es Jesucristo. De hecho, Jesús la mayoría de las veces se refería a sí mismo como Hijo del Hombre. Por eso lo encontramos en los Evangelios. Y Pablo traslada eso, ese reino eterno del Hijo del Hombre, y lo aplica a Jesucristo. Y después de que Él es obediente a la muerte y muerte de cruz, versículo 9 del capítulo 2 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. De nuevo, este es lenguaje de Daniel, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, y fíjese usted, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo o Jesús el Mesías es Señor para gloria de Dios Padre. Así que fíjese que el reino del cielo, la tierra y lo que hay debajo de la tierra, el reconocimiento de que Jesús es dueño y Señor de todo eso, es para gloria de Dios Padre, o en palabras del salmista, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, cuán glorioso es tu nombre. Muy interesante. Así que
Jesucristo es finalmente ese Hijo del Hombre quien está destinado a reinar sobre el cielo, sobre la tierra y lo que hay incluso debajo de la tierra, de tal manera que uno pueda decir, tú eres Señor de todo. Así que, cuando Efesios habla de que en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, ese misterio que estaba oculto ahora es dado a conocer según la buena intención que se propuso en Cristo. Y se propuso en Cristo precisamente porque el misterio se cumple en Él. Y dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Y aclara qué cosa significa esto. Administración en el cumplimiento de los tiempos. O sea, yo me imagino a Dios haciendo todo un plan. Y ese plan, dice Pablo, es reunir todas las cosas en Cristo. Porque en Él, ahorita lo vamos a ver, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. De tal manera, las que están en los cielos y las que están en la tierra puedan ser reunidas otra vez en el Hijo del Hombre, cumpliendo su papel como Rey y soberano del universo. Así que esto, el Hijo del Hombre gobernando sobre todo, le trae gloria al Padre. Así que tenemos el cielo, la tierra reunidas ahora como deberían de haberlo estado si no fuera por el pecado, por el hombre, pero no solamente el hombre, el Hijo del Hombre, quien es verdadero Dios, verdadero hombre, de tal manera que Él puede reunir a Dios y al hombre. En otras palabras, puede reunir al cielo y a la tierra, y entonces ahora hay una perfecta comunión. De tal manera que podemos entender un poco ahora el concepto, pero ¿qué cosa significa los cielos, la tierra? Porque piensa un momento que no solamente en el cielo está Dios, ¿no? Y piensa un momento que también los cielos se utilizan para describir una realidad espiritual que está invisible a nuestra vista. Y precisamente eso dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que estábamos destinados a ser expulsados de la presencia de Dios, porque estábamos en esa condición de desobediencia. Y hay una guerra espiritual pasando todos los días, a cada instante, las 24 horas, los 365 días del año, de tal manera que en Efesios Pablo va a decir, más adelante, capítulo 6, por lo demás fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Es decir, antes estábamos conforme al príncipe de la potestad del aire y se entiende a fuerzas malignas, demoníacas, y en Efesios 6, una vez que estamos en Cristo, Pablo nos dice, bueno, como hay una guerra espiritual, ustedes tienen que revestirse de toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que hay una batalla espiritual. El cielo y la tierra tienen una batalla en medio de ellos, de tal manera que a pesar de que hay una promesa de reconciliarse y se están reconciliando, todavía hay oposición. Pero precisamente el capítulo 1 va a acabar con esta frase. Capítulo 1, versículo 21, que Dios exaltó a Cristo muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Así que tenemos al Hijo del Hombre gobernando sobre incluso
toda esta batalla espiritual que está pasando. Él tiene dominio incluso de esas cosas, de tal manera que Él sigue siendo soberano, no importando la batalla espiritual, porque sabe que Él gana al final de la historia. Y Él reúne finalmente al cielo y a la tierra. Capítulo 3, versículo 9. Y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Así que, de nuevo, es interesante que el misterio se relacione con Dios, y esto de creador de todas las cosas no lo pone de a gratis. Um, tiene, tiene un porqué, y es porque el misterio se relaciona con el plan original de la creación. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y esta es una frase que vamos a ver con más detenimiento cuando llegue el momento. Pero quiero dejarte un poco con la curiosidad. Versículo 10, vuélvelo a leer. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer, es decir, el misterio, ahora por medio de la Iglesia. Y recuerda que Cristo es cabeza de la iglesia, y entonces como todas las cosas están sometidas bajo su poder, hay una ventaja, y más que una ventaja, una victoria en la guerra espiritual. Dice que ahora ese misterio lo da a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales, por medio de la iglesia. Así que la iglesia da a conocer qué cosa está haciendo Dios a los entes y fuerzas que no podemos ver. Esto resulta un poco extraño, pero vamos a verlo con más detenimiento cuando llegue el momento. Sin embargo, yo lo que quiero es que observes que esta reconciliación que Cristo está haciendo entre el cielo y la tierra se está llevando a cabo ahora mismo, debido a que Cristo tiene dominio. Un día se consumará, es decir, un día llegará a su fin, donde el cielo y la tierra estén en perfecta armonía, pero mientras tanto, la iglesia es el medio por el cual Dios dice a los ángeles, a los demonios, a los espíritus que no podemos ver, a las fuerzas que están en conflicto. Dios dice, miren, esto es lo que estoy haciendo en mi Hijo, estoy reconciliando el cielo y la tierra. De tal manera, esto de la guerra espiritual es un asunto importante, porque cuando acontece esta guerra espiritual entre el cielo y la tierra, Cristo lo que hace es que asciende a lo alto, y el contexto es pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, es decir, se entiende Cristo, por eso era importante el contexto, cuando Cristo ascendió a lo alto, llevó un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Así que piensa en lo que estábamos platicando, que Él nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales estuvimos en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, el que controlaba estas huestes espirituales de maldad y que está en guerra contra los creyentes, tenía presos y esclavizados a los creyentes en sus delitos y pecados, porque estaban conforme a ese siglo y, por supuesto, conforme a ese reino de tinieblas. De manera que cuando Cristo asciende a lo alto, esto ya lo vamos a revisar con más detenimiento, puede hacer la ilustración de que con esto del misterio entre el cielo y la tierra, Él puede unir o reunir ahora a Dios con los hombres, porque Él los libra o les da vida a los que están muertos y delitos y pecados, a los que están conforme al espíritu, al príncipe de la potestad del aire. Ahora los libera de sus cadenas, y entonces pueden vivir para Dios en vida espiritual, que era la idea desde el principio. Así que por eso
la guerra espiritual, porque por supuesto, como decía la hermana Julieta, cuando hacemos algo para Dios, el primero que no está de acuerdo, por supuesto, es Satanás y sus huestes espirituales, porque es una guerra espiritual que Cristo ya tiene ganada, pero ahí están de revoltosos, ¿no? Y precisamente este versículo se conecta con el subsecuente, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó. Con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, de tal manera que no solamente lleva un gran número de cautivos, a esos cautivos, o antes cautivos, que ahora rescata, mediante su sacrificio, muerte y resurrección, ahora los sienta en los lugares celestiales para reinar con él. De tal manera que el Hijo del Hombre, a quien es dado dominio, poder, honra, gloria, también tiene coherederos que reinan junto con él, y Pablo dice, con él nos resucitó y con él nos sentó una vez que Cristo nos dio vida, nos libertó de las cadenas de esclavitud, nos resucitó de la muerte espiritual. De tal manera, de nuevo, que tenemos al cielo y la tierra reunidos otra vez en perfecta comunión. Así pues, mismo capítulo, versículo 19, ustedes, es decir, que ahora fueron resucitados con Cristo, que ahora se les ha impartido una nueva vida espiritual, que ahora las cadenas del pecado y de la esclavitud han sido rotas. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, por medio del Espíritu, la presencia de Dios puede habitar con los hombres. Y por medio de Cristo, nosotros podemos habitar eternamente con Dios. Así que hay una reconciliación, el cielo y la tierra reunidos. Capítulo 3, versículo 6. A saber, y recuerda que este a saber se refiere al misterio, ya habíamos visto este versículo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Así que la reunión de los gentiles con los judíos, participando en las promesas de Cristo, es solamente una pequeña muestra de lo que Dios tiene planeado para el universo entero, que es reunir todas las cosas en Cristo. La reunión de dos pueblos y que de ambos pueblos hizo uno que derriba la barrera de separación, eso solamente es la ilustración para decir lo que hay entre el cielo y la tierra, yo lo derribo para hacer uno y mi morada con ustedes. Y esto finalmente se ve consumado, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Acuérdate que esto, habíamos visto en Apocalipsis, que es básicamente como el testamento de todo el universo, o el plan de Dios para todo el universo. Esto era lo que concluíamos, según Ezequiel, que significaba el libro. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, y de nuevo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dice, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda, y de nuevo, palabras de Daniel, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Así que aquel que está sentado en el trono, o el anciano de días, da al Hijo del Hombre o al Cordero que fue inmolado todo dominio y alabanza de toda tribu, tribu, pueblo, lengua y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Así que lo que se perdió, o el plan original, sigue en pie. Dios no ha dicho: mira, me voy a deshacer de la tierra y vamos a habitar todos juntos en el cielo. No, la idea sigue siendo que los hombres y los hijos de los hombres reinen sobre la tierra como representantes de Dios, porque el cielo y la tierra serán reunidos. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada, de nuevo el lenguaje de Génesis, de Daniel, de Filipenses, de Efesios: en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Ese no es el final de la historia. Capítulo 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. El mar, acuérdate, es un símbolo del mal. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Así que tenemos el cielo, Dios. Cuando decimos que el cielo y la tierra son reunidos, es Dios y el hombre son reunidos. Así que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces, porque decimos: bueno, esto de la nueva Jerusalén, la ciudad santa, suena muy bonito, suena muy poético. ¿Qué cosa significa? Entonces, y esta es la explicación, oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios, ya explicamos eso la sesión pasada, la morada de Dios, puedes decirlo, la morada de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Pero fíjate en esto: ya no hay más muerte. Ya no hay más separación, no solamente una separación física, también una separación espiritual. Ahora todas las cosas son reunidas, por eso no hay más muerte. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 22. No vi en ella templo alguno, porque su templo, y acuérdate que el templo es símbolo de la presencia de Dios, su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Así que el cielo y la tierra, que antes eran reunidos por medio de un tabernáculo, por medio de un templo, por medio de Cristo en la encarnación, ahora están reunidas porque Dios mismo está morando ahí. La presencia de Dios está entre los hombres. Capítulo 22, versículo 1. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba, ¿te acuerdas de este individuo?
el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán, en plural, hablando de la humanidad, por los siglos de los siglos. Así que, haciendo un resumen, cuando el hombre peca, el cielo y la tierra son separados. Vamos a poner con dibujos. Cuando el hombre peca, el cielo y la tierra, que fueron creados originalmente para que la presencia de Dios estuviera entre los hombres, eso es separado por el pecado. De tal modo que los hombres se esconden, de tal modo que los hombres son expulsados del huerto, donde está el árbol de la vida, así que hay una muerte espiritual, porque si no hay vida, hay muerte. Entonces, el plan de que los hombres reinaran o que Dios reinara por medio de los hombres en toda la creación está manchado por el pecado. Pero a lo largo de las escrituras vemos que hay una promesa de decir, va a venir un hijo del hombre, un descendiente de los hombres, a él le va a ser dado todo reino y dominio, de tal manera que pueda reinar sobre toda la creación como era originalmente, como el primer Adán. Así que, cuando llega el momento, el Hijo de Dios se encarna como hombre, Él es el Hijo del hombre, muere sacrificialmente y ese sacrificio paga el precio por nuestros pecados, es decir, por lo que nos separaba al cielo y a la tierra, a Dios y a los hombres, y cuando Él resucita, es entonces que también nos resucita junto con Él. Nos da su espíritu, de tal manera que el cielo y la tierra tienen una comunión, pero en medio de esa comunión hay una guerra espiritual que está tratando porque el Cordero no gane, porque el Hijo del Hombre no gobierne. Sin embargo, vemos que al final de la historia, el Cordero, el Hijo del Hombre, gana y no solamente reúne espiritualmente al cielo y a la tierra, sino que como era en el plan original, el cielo y la tierra son reunidas en Cristo y ahora los hombres reinan, como era originalmente, y el cielo mora con los hombres. Dios y Cristo moran con los hombres. De tal manera que hay una reconciliación del cielo y la tierra. Eso se le llama el misterio en las Escrituras. Ese es el misterio. Así que cuando dice, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, Pablo explica que este misterio consiste en reunir todas las cosas en Cristo, y ya ahora sabemos por qué, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es el misterio de Cristo. No solamente nos perdona nuestros pecados, sino que también hace posible que Dios pueda morar con el hombre y viceversa. Así que qué maravilloso es el plan de redención, el misterio del Evangelio, que ahora podemos reinar junto con Cristo nuevamente, como era el plan original de Dios, y que ahora podemos tener comunión con Dios eternamente, como era el plan original. Ese es el misterio que nos es dado en Cristo, y gracias a Dios por eso.